Perlas del libro de Daniel. Daniel ha recibido la visión del carnero y el macho cabrío y además un anuncio que el santuario sería purificado después de 2300 tardes y mañanas. Gabriel le interpreta qué significa el carnero, qué significa el macho cabrío, pero no le dice en qué consiste las 2300 tardes y mañanas después de la cual el santuario sería purificado. Daniel está preocupado por el santuario asolado. Ruega que la gloria de Dios se manifieste sobre el santuario asolado. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos ingresar a meditar en las perlas del capítulo 9 del libro de Daniel. Gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender, a encontrar las perlas de este capítulo. De qué manera este capítulo puede consolidar, confirmar aún más nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La profecía o la visión del capítulo 8, en lo relacionado a su interpretación, no está completa. El capítulo 8 se cierra diciendo: pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así se cierra el capítulo 8. Ahora el capítulo 9 abre un nuevo telón. Encontramos a Daniel preocupado. ¿Por qué? Porque se avecinaban el cumplimiento de los 70 años que Jeremías había hablado en relación al exilio, a la destrucción del templo, y que después de 70 años volvería a su pueblo. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero, ya el imperio babilonio ha desaparecido, ahora está en escena el imperio medo-persa. El año primero, estamos hablando del 539 antes de Cristo. Daniel, por todo el pergamino que tenía, su hoja de vida, como dirían hoy en día, su currículum de vida, o su currículum vitae, como se suele decir, no es muerto, sino por el contrario es puesto allí como uno de los gobernadores en el nuevo imperio, algo inusual. Normalmente los servidores del imperio derrotado todos eran muertos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Tratemos de ponernos en el lugar de Daniel. ¿De acuerdo? Tratemos de ponernos en su lugar. Hay una profecía que le ha sido anunciada. Hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Hay otra profecía dada hace mucho tiempo por Jeremías. Después de 70 años el pueblo va a retornar y se va a volver a levantar la ciudad. Isaías, Jeremías, Ezequiel anunciaron sobre el restablecimiento del pueblo de Dios, de cómo es que Israel volvería a ser luz para las naciones, las bendiciones de Dios que se iban a manifestar. Isaías habla acerca de cielos nuevos, tierra nueva. Jeremías habla acerca de un templo que tendría que levantarse. O Ezequiel
habla de ese templo. Jeremías habla del nuevo pacto. Imagínense todo eso en la cabeza de Daniel. Y ahora está a punto de cumplirse los 70 años. Pero ahora Gabriel le dice, o en la visión, se le anuncia que después de 2300 tardes y mañanas, recién el santuario sería purificado. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Estamos poniéndonos en el lugar de Daniel. Santuario por un lado, santuario por otro lado. 70 años por un lado, 2300 tardes y mañanas por otro lado. Entonces, ¿qué hace Daniel? Lo que Daniel hace es lo que todos nosotros debemos hacer cuando tenemos problemas para entender la palabra de Dios. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel tiene un problema, no entiende. Daniel tiene a la vista el cumplimiento de los 70 años. ¿Qué hace Daniel? Ora. Ora. Y aquí podemos encontrar nosotros más de una perla. Uno, oremos por el cumplimiento de las profecías. Oremos para que las profecías se cumplan tal cual ha sido anunciado. Hay mucha gente alarmista que por ahí, en lugar de invitar a la gente a orar, a buscar a Dios, va anunciando, ya se viene la ley dominical, ya se viene esto y lo otro. En lugar de dar confianza a la gente, tratan de asustarlo. Y la gente anda asustada, dice que ya se viene la ley dominical. Dice que ya se viene la percepción. Dice que tengamos en cuenta que hay eventos finales que deben suceder antes de que Cristo venga. Hagamos como Daniel, oremos para que las profecías se cumplan. Oremos. Oremos para que Dios nos dé entendimiento sobre su palabra. Daniel tiene problemas, no ha entendido qué es eso de 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Entonces ahora busquen oración a Dios. Y lo primero que hace es buscar estar a cuentas con Dios. Él ora en nombre de su pueblo. Es una oración intercesora. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Miren, aquí nosotros encontramos una estructura interesante de la oración. Algo similar como la estructura del Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Empieza alabando a Dios, empieza reconociendo que Dios es Dios, digno, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Primero, alaba a Dios. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 4 y 5? La adoración celestial, digno eres de recibir la honra, la gloria. Tú eres digno de recibir la alabanza. Luego, ahora Daniel, después de alabar a Dios, empieza a confesar sus pecados. Él dice, hemos pecado. Se incluye en el grupo. Si nosotros buscamos en la vida de Daniel, la Biblia no describe ningún pecado de Daniel, pero él se identifica con su pueblo. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Se incluye allí. Primero, alaba a Dios. Luego, empieza la confesión de pecados. Hay que estar primero a cuentas con Dios para luego hacer pedidos. A veces nosotros vamos directo a los pedidos.
No alabamos a Dios, no hacemos confesión de pecados, vamos directo a los pedidos. Esta perla hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta esta perla. Y dice, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿De qué mandamientos? Claro que de los 10 mandamientos. Claro que de las ordenanzas de Dios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No hemos obedecido. Hemos sido rebeldes. Daniel está confesando el pecado del pueblo, sus rebeliones constantes, ¿no? Rebeliones reiteradas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Los has echado. Tuyo, tú eres un Dios justo. Daniel hace contrastar la justicia de Dios con la injusticia de Israel. En todo su trato con los hombres en general y con Israel en particular, Dios siempre ha manifestado justicia. Tuya es, Señor, la justicia. Nuestra es la confusión. Nuestras son, ¿no?, las caídas, los fracasos. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El pecado, los pecados que cometemos es contra Dios. Y miren, Daniel hace una larga lista de razones por las cuales pedir perdón. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. A partir de aquí, trata de encontrar Efesios 2:8. No por obras, sino por gracia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Siempre la salvación ha sido por gracia. Siempre. Recuerda esto. La salvación por gracia está diseminado por todo el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. No obedecimos, nos hemos rebelado. Pero de Jehová es tener misericordia y perdonar. Esa es su naturaleza. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Contra qué? Cuando dice contra él pecamos. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Miren, aquí el profeta hace hincapié una y otra vez acerca de la ley de Dios. Cuando leemos nosotros en otra versión, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo tuyo. Miren, esta expresión, la ley de Moisés, en la ley de Moisés, ¿es correcta esa expresión?
¿Moisés dio alguna ley? Si usted se pone a revisar el Pentateuco, no va a encontrar una sola ley que Moisés haya dado. Todas las leyes fueron dadas por Dios por medio de Moisés. Recuerda siempre eso. Hoy en día se utiliza esta palabra, la ley de Moisés, para decir, bueno, esa es una ley humana. Lo dio un hombre. Moisés solo fue el instrumento. La ley fue dada por Dios, a tal punto que los 10 mandamientos fueron escritos con los dedos de Dios. No perdamos de vista esa parte. Y otra cosa, como dice 1 de Juan 4, el pecado es la infracción de la ley. Si no hay ley, no existe pecado. Y por eso aquí está confesando, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. ¿Quién ha cumplido la palabra? Dios. Él cumplió. Pero antes de cumplir esa palabra, antes de mandarlos al exilio, ¿cuántas veces Dios perdonó a su pueblo? Recuerden que ni bien salieron de Egipto, ¿no? Cuando llegaron al pie del Sinaí, Moisés se fue a recibir las tablas de la ley, el pueblo levantó su ídolo. Y así la rebelión, la apostasía del pueblo se fue repitiendo por siglos. No un año, no 2 años, no 10 años, ni 20, ni 100, por siglos. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Fue destruida Jerusalén. ¿Por qué? A causa de los pecados. Dios había cumplido lo que había anunciado en Levítico, en Deuteronomio y también en lo que Salomón mencionó cuando hizo su oración de dedicación. Conforme está escrito en la ley de Moisés, nuevamente se repite esta frase, ¿no? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Convertirnos. ¿Se dan cuenta? La conversión. El arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es no volver a cometer el mismo pecado. Es hacer cambios en la vida. ¿Recuerdan la oración que David expresa en el Salmo 51? Dame, oh Dios, un corazón nuevo. ¿No? Dame un corazón, renueve en mí un espíritu nuevo. Para convertirnos de nuestras maldades, que es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ahora termina esta frase, dice, y entender tu verdad. Entender la verdad de Dios, no nuestra verdad. La gente está tan desesperada por explicar la Biblia e interpretar la Biblia a su manera que convierten la verdad bíblica en su verdad, dejando de lado la verdad de la Biblia. La Biblia tiene una sola verdad, pero hay tantos intérpretes que ya la Biblia tiene un sinnúmero de supuestas verdades, pero hay una sola verdad. Y Daniel nos está enseñando cuál es el camino para mantenernos en esa única verdad. Por eso es que necesitamos escudriñar las Escrituras cada día. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Jehová veló, Jehová cumplió su palabra. Dios cumple las bendiciones prometidas, pero también cumple los castigos anunciados. ¿Y por qué? Porque da a las personas lo que quieren.
Dios en su infinito amor les llama, les invita y una y otra vez, pero como no quieren aprender la lección, pues bien, cosechen lo que quieren. ¿Quieren vivir alejados de mí? Pues bien, vivan alejados de mí. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Dios es justo. Dios da a cada uno lo que merece. Y nosotros recibimos lo que hemos elegido. Y cuando decidimos no obedecer su voz, entonces vienen consecuencias graves. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel cita la extraordinaria liberación de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia y basa su petición en el gran acto de misericordia realizado por el Señor en la ocasión del Éxodo. La salida de Israel de Egipto fue un acto de gracia de Dios. Ellos no se lo merecían. Y ahora Daniel pide otro acto de misericordia de Dios, la gracia de Dios que se revele, ese regalo, ¿para qué? Para que ellos puedan volver a Jerusalén. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Aquí va el tema de fondo. Cumplimiento de los 70 años de la profecía de Jeremías. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. No estés más enojado con tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro, a causa de nuestro pecado. El profeta está pidiendo por su pueblo, está pidiendo por la ciudad, está pidiendo, como vamos a ver en el siguiente versículo, por el santuario. Dice, tu santo monte. Israel debiera haber sido una luz para todo el mundo, pero por su rebelión obstinada, Jerusalén e Israel eran ahora objeto de burla y reproche entre todas las naciones de la tierra. Perlas, ¿qué perlas vas rescatando en todo esto? La salvación es solo por gracia, conforme a todos tus actos de justicia. Por favor, apártese de tu ira y tu furor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Por favor, oye mi oración. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado porque será entregado para ser pisoteado. Ese es el anuncio en el capítulo 8. Y ahora Daniel dice, mira Señor, se está cumpliendo los 70 años del cual habló el profeta Jeremías. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Ese santuario que está asolado. Y termina por amor del Señor. Por amor a ti. Los pensamientos de Daniel estaban centrados en el santuario de Jerusalén. Durante los muchos años de cautiverio, la ciudad y el santuario habían yacido en ruinas y ahora el tiempo de la reconstrucción estaba cerca. Los 70 años estaban por cumplirse, pero hay un dilema. En la visión se le ha dicho 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas
misericordias, inclina. Danos lo que no merecemos por amor a tu nombre. Qué oración tan poderosa. ¿Vas captando las partes que tiene esta oración? Alabanza a Dios, confesión de pecados. Y ahora, desde los versículos anteriores, Daniel va expresando su petición. Pero todas sus peticiones están basadas en la gracia de Dios. Como dice Jesús, hágase conforme a tu voluntad. Cuando pidas una oración por sanidad, siempre, siempre dile que se haga su voluntad. ¿Quieres una oración por trabajo, por salud, por problemas familiares, por siempre? Hágase tu voluntad. No elevamos nuestros ruegos confiados en nuestras justicias, en nuestras obras, sino en tus muchas misericordias. Salvación por gracia. Qué perla, ¿verdad? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. No tardes. Daniel está ansioso de que la liberación prometida no se postergue más. El Señor se deleita en que nosotros le roguemos así, pidiéndole que apresure su salvación prometida. Hay que orar para que las profecías se cumplan. Oremos. Daniel está orando. Está pidiendo que el Señor cumpla esa profecía a los 70 años, que haga resplandecer su gloria sobre el santuario asolado. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Miren, aquí Dios respondió a la oración de Daniel de forma inmediata. Hay ocasiones en las cuales Dios responde a las oraciones al momento, al instante. En otras ocasiones no responde. Y en otras ocasiones se hace esperar. Santiago 4 dice que nuestras oraciones en ocasiones no son respondidas porque oramos mal, porque pedimos para caprichos particulares. Aún estaba hablando en la oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. ¿Qué visión? Capítulo 8. A quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel es el mismo ser que había explicado las 3 primeras secciones de la visión del capítulo 8. Ahora vuelve con el propósito de completar su tarea asignada. Daniel estaba orando a la hora del sacrificio de la tarde. Hay quienes consideran que era 3 de la tarde, otros dicen 4 de la tarde, pero esta era una forma o había un horario establecido para orar a Dios. No se había perdido de vista la hora del sacrificio de la tarde. El santuario en Jerusalén ya no estaba. Había sido destruido ya casi 70 años atrás. Pero se seguía practicando todo lo que se hacía allí a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cuál es el espacio que tienes tú? ¿Cuál es el tiempo que tienes tú para orar? ¿Cuál es ese espacio separado? ¿En qué momento tienes tu cita con Dios? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Sabiduría y entendimiento de qué? Daniel no ha recibido otra visión. Ha quedado con la visión del capítulo 8. El carnero, ya le ha dicho, es el imperio medo-persa. El macho cabrío también le dijo, es el imperio griego. Ese cuerno prominente también ya le dijo,
es el primer rey. Los 4 cuernos que después salen, también ya le dijo, ¿no? Son 4 reinos más débiles que se van a levantar. Pero no había quedado esclarecido lo de los 2300 tardes y mañanas. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, para que entiendas, para que no estés confundido. ¿Qué es lo que le va a mostrar ahora Gabriel a Daniel? Que los 70 años anunciados por Jeremías no tienen relación con estas 2300 tardes y mañanas. Aquí esta profecía es para el tiempo del fin, como ya le ha dicho en más de una ocasión en el capítulo 8, pero nosotros, los seres humanos, tambaleamos cuando nuestras ideas no calzan con la nueva información. Hay mucha gente que rechaza las verdades bíblicas que van encontrando cuando leen porque no calza con sus creencias previas. Y ahora le dice, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí Gabriel? Al principio de tu oración, tú estás preocupado por los 70 años, estás preocupado por las 2300 tardes y mañanas, estás preocupado. Ahora yo he salido para enseñártelo. Tú eres amado, eres muy amado por Dios. Y aquí encontramos más de una perla. Uno, Daniel era muy amado. ¿Eres tú muy amado por Dios? Con seguridad que sí. Cada uno de las personas que entregan su vida al Señor son muy amados. Ahora pues, que dice, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Ah? Una referencia a la visión de las tardes y mañanas. En sus últimas palabras a Daniel en ocasión de su visita previa, Gabriel declaró que la visión de las 2300 tardes y mañanas era verdadera. De modo que en Daniel 9:24, el divino instructor comienza por donde terminó, en el 26 del capítulo 8. ¿Qué es lo que dice el 26 del capítulo 8? Dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Pues bien, ahora Gabriel le va a explicar a Daniel en qué consiste la visión de las 2300 tardes y mañanas. Como dirían, siéntate, ponte cómodo y escucha. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. De las 2300, está diciendo Gabriel, 70 semanas están determinadas. Se dice que aquí se está utilizando una palabra hebrea hatak, que traducido a nuestro lenguaje es cortar, separar, decretar. 70 semanas están cortadas, están determinadas para tu pueblo. De los 2370 semanas están determinadas para tu pueblo. Para terminar la prevaricación. ¿Ah? Para terminar la prevaricación. ¿Qué más? Y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. 70 semanas. ¿Para qué había sido llamado Israel? Para ser luz de las naciones, ¿verdad? Para eso había sido llamado Israel, luz para las naciones.
Y ahora le dice 70 semanas. En 70 semanas tu pueblo va a cumplir con su misión. Debe cumplir con su misión. ¿Qué cosa tiene que hacer? Dice, terminar la prevaricación. Rebeliones constantes. Poner fin al pecado. ¿Quién pone fin al pecado? Expiar la iniquidad. ¿Quién expía la iniquidad? ¿El hombre o Dios? ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, capítulo 9 sobre el ministerio sumo sacerdotal de Cristo? Es Cristo. Es Cristo quien pone fin al pecado. Es Cristo quien va a expiar la iniquidad. Todo lo que se hacía en el santuario era, ¿qué cosa? Una sombra de lo que sucede en el santuario celestial, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Miren, todo lo que tenía que suceder con este pueblo debía cumplir su misión y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos, algunos lo entienden como Cristo, pero el Santo de los Santos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, se refiere al lugar santísimo. Encontramos ahí nosotros esa palabra. Y cuando dice sellar, algunos lo dan por el lado de cerrar. Pero sellar también significa confirmar, ratificar. El cumplimiento de las predicciones relacionadas con el primer advenimiento del Mesías en el tiempo especificado por las profecías nos asegura que los otros elementos de la profecía, en particular los 2300 días proféticos, se cumplirán en la misma precisión. Y ahora presta atención, en estas 70 semanas iban a suceder cosas. Allí se anuncia la primera venida de Jesús. El ministerio de Jesús cuando sea encarnado. Y el restante, si son 70 semanas, 490 años, los 1810 tardes y mañanas, ya nos anuncian la segunda venida de Cristo, el ministerio de Cristo antes de su segunda venida. 70 semanas están determinadas, cortadas para tu pueblo. Israel había sido llamado para ser luz de las naciones. No pierdan de vista eso. Y ahora recuerden, 70 semanas es un bloque. Hay quienes lo interpretan antojadizamente, lo van separando en tiempos prolongados, muy separados. Bueno, esto es aquí, esto es acá, lo van ahí descuartizando. Aquí hay 70 semanas, a tal punto que, miren lo que dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En 7 semanas, ¿qué se iba a hacer? Restaurar y edificar Jerusalén. Y al final de la semana 62, dice, aparece el Mesías príncipe. Algunos tienen problemas con esto del Mesías príncipe, ¿no? Lo van traduciendo según lo que quieren. Pero cuando algo se nos hace complicado para entender, es bueno mirar todo en conjunto. ¿Qué es lo que está anunciando aquí? Poner fin al pecado, expiar, ¿verdad? ¿Quién hace esto? Solo Cristo. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es un bloque, como decíamos ayer, el cumplimiento de esta profecía está dentro de la línea del tiempo.
Ya posteriormente, ¿no?, cuando se lee en Esdras capítulo 7, versículo 7, se anuncia que la orden que sale para que se dé todo esto es en el 7º año de Artajerjes, que históricamente está ubicado en el 457 antes de Cristo. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando ustedes leen Nehemías y Esdras, ven los problemas que tuvieron para edificar. ¿Cuánto tiempo les llevó, por ejemplo, terminar de construir el templo? Y ni qué decir de la ciudad. Luego en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, después al final de las 62 semanas, o sea, en la semana 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo destruirá el santuario. Una vez más entra el santuario. Recuerden, Daniel está preocupado por los 70 años. Y ahora Gabriel está diciendo, esa profecía no tiene nada que ver con esta. Esa se va a cumplir. Ustedes van a retornar. Isaías anunció que Ciro les va a dar la libertad. Esta tiene que ver con el tiempo del fin. Hasta el Mesías del príncipe. Y también se anuncia aquí la destrucción del santuario. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Qué coincidencia, ¿verdad? Varios 70 años de cautiverio, 70 semanas. En el 70 los romanos destruyeron. Y ahí nunca más se levantó otro santuario. Nunca más. Y en el 27 da los detalles del 26, de la última semana. ¿Qué dice? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana. ¿Qué es confirmar el pacto? ¿Ah? ¿Qué es confirmar el pacto? ¿Es válido? Sí vale. Y recuerden que Jeremías habla del nuevo pacto. Jesús mismo, cuando celebra la última cena, dice, y esta es la sangre, ¿no? Con ella se inaugura el nuevo pacto. Confirmará el pacto. Pero el pacto es uno solo. ¿En qué consiste el pacto? Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y de esa manera también termina en Apocalipsis. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ese es el pacto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Jesús fue crucificado, terminó la razón de ser de los sacrificios, las ofrendas ceremoniales. Todo terminó. Ya no había necesidad de seguir sacrificando nada. Y eso no quisieron entender los judíos hasta ahora. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después vendrá el fin. Después. Puesto que las 70 semanas o 490 años son parte del periodo más largo de los 2300 años, y puesto que los primeros 490 años de ese periodo se extendieron hasta el otoño del 34 después de Cristo, es posible calcular la fecha de la terminación de los 2300 años, sumando a los 34 después de Cristo, los 1810 años restantes de los 2300 años, se llega hasta el otoño del año 1844,
cuando el santuario debía ser purificado. ¿Y de qué santuario está hablando acá? ¿Del santuario que conocía Daniel? No, sino del santuario celestial. Y de eso habla mucho el libro de Hebreos. Hebreos 8, 1 y 2, Hebreos 9, 23, habla acerca de un santuario que no ha sido levantado por mano humana, sino por la mano de Dios. Dios mismo levantó ese santuario. ¿Se dan cuenta? Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y en el 5 dice, tal como le dijo a Moisés, levanta el santuario terrenal según el modelo que has visto. Daniel estaba preocupado por el cumplimiento de las profecías. Oremos para que las profecías se cumplan. Cuando ores, no olvides de alabar primero a Dios. Y luego confiesa tus pecados y después haz tu pedido. La oración de Daniel fue respondida inmediatamente y Gabriel le dio sabiduría y entendimiento para comprender la profecía. El Espíritu Santo nos dará también sabiduría y entendimiento para comprender la palabra de Dios, para comprender las profecías y sobre todo para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.